Vine a Colombia por primera vez en el año 2000 como parte de un movimiento que se llama Acción Permanente por la Paz o Witness for Peace en inglés, que es un grupo de estadounidenses que estábamos muy preocupados por el impacto del Plan Colombia, que el Plan Colombia que empezó en ese año 2000 y que representaba un aumento gigantesco en el apoyo militar de Estados Unidos al ejército colombiano, a las Fuerzas Armadas aquí en Colombia, y nos preocupaba que eso podría traer un aumento en las violaciones de derechos humanos, nos preocupaba el impacto ambiental que podría tener tanta fumigación con glifosato, el impacto en la población. Entonces empezamos a traer ciudadanos de Estados Unidos aquí a Colombia para escuchar de los campesinos del movimiento social sobre esos impactos, para luego volver a Estados Unidos para tratar de emprender cambios. Eh, Eso es un movimiento no violento, digamos, siempre con esos principios de la no violencia. Entonces ya en Estados Unidos era donde más hacíamos acciones. Éramos parte del movimiento por cerrar la Escuela de las Américas. Entonces en mi caso participé por primera vez en el año 2000 en ese movimiento. Ese año fui de las personas que cruzaron la línea, que entramos a la base militar sin permiso y eso conlleva que nos llevan preso. En ese año, en el 2000, no era tan pesado, fueron cuestión de horas y ya nos soltaron, pero ya con un historial, digamos, de que habíamos sido arrestados en una protesta masiva en esa base militar exigiendo el cierre de esa escuela donde se entrenan soldados latinoamericanos y tiene toda una historia de entrenarlos en tácticas muy crueles, tortura y otras cosas. Inicialmente ese movimiento por cerrar la Escuela de las Américas empezó en los años 90 realmente a coger fuerza y era un grupo muy pequeño de personas. Sí. No hemos logrado del todo cerrar la escuela como tal, eh, un poco en respuesta al movimiento, pero digamos el movimiento ha crecido y crecido a punto de que ya son miles y decenas, incluso casi más de 10.000 personas han llegado año tras año a esa protesta. En respuesta un poco el ejército de Estados Unidos cambió el nombre de la escuela. Dicen que han terminado, digamos, de enseñar cosas como tortura y eso, que han revisado lo que enseñan. Y eso es positivo, digamos, que haya un poco más de control ciudadano, más conocimiento, que el ejército sepa que los ciudadanos están pendientes de lo que están enseñando, que estamos abogando por unas políticas y por militares más humanas, menos violentas, por otras soluciones a los problemas que podemos ver en el hemisferio, pues todo eso es positivo. El cambio final de que se cierre realmente del todo esa escuela, pues no lo hemos logrado todavía, entonces seguimos para adelante con la presión y con las acciones no violentas. El contexto colombiano, como muchos otros, es un contexto donde todavía pues hay mucha violencia, todavía los niveles de violencia social, violencia política son altas. Eh, y entonces creo que todo ejemplo de un movimiento que busca un cambio social sin usar la violencia es un ejemplo positivo. Creemos que esos ejemplos positivos son contagiosos. Hace años hasta hubo un pequeño grupo de nosotros que acampamos en la propiedad de la embajada, o sea, fuera de la puerta de la embajada de Estados Unidos, pero nos acampamos ahí. Aquí en Colombia, sí, aquí en Bogotá, para decir, aquí estamos en solidaridad con ese movimiento que hay en Estados Unidos. Colombia es el país que más soldados ha enviado a ser entrenados en esa escuela, entonces es importante también manifestar ese rechazo y esa preocupación aquí en Colombia. La caja de herramientas o esas estrategias que la no violencia propone son literalmente miles, miles de cosas. Eh, Puede ser todo desde hacer marchas, hacer manifestaciones en la calle, escribir cartas o ir a hablar con congresistas. Entonces las estrategias son muchísimas, pueden ser muy creativas también, eh, pueden ser obras de teatro, callejeros, todo lo que ayude a levantar la conciencia de más y más personas, demostrar a los que queremos cambiar que hay una fuerza ciudadana que está buscando un cambio o que exige un cambio. La historia de la acción no violenta demuestra
que es bastante efectiva en muchos contextos, en muchas sociedades. En gran manera estamos muy endeudados con Gandhi, que a inicios del siglo XX pues logró, y su movimiento, a través de la no violencia, pues logró quitar un poder imperial, sacaron a los ingleses de la India a través de un movimiento no violento. Es un cambio gigantesco en la historia de ellos como país. En mi caso, que soy de Estados Unidos y soy del sur de Estados Unidos, yo pude crecer en un sur distinto al sur de mis papás. Mis papás crecieron cuando todavía los afros o los negros y los blancos vivían casi completamente separados y había una discriminación y una separación racial terrible, horrible, una especie de apartheid en el sur de Estados Unidos. Ya gracias a Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que fue también un movimiento no violento, que usó las tácticas no violentas, pues realmente eso fue una revolución en Estados Unidos, cambió la historia de Estados Unidos y yo doy gracias a Dios que pude crecer ya con diferencias en ese sentido, que mis papás cuando estuvieron en el colegio no estudiaban con afros, ya para mí éramos todos en un solo colegio, entonces hubo un cambio social muy fuerte ahí. Todavía hay problemas de discriminación racial, definitivamente, pero ese cambio eh, se dio y se sigue dando a través de las acciones no violentas. Entonces, ese tipo de cambios que pueden ser muy profundos en una sociedad se pueden lograr a través de la acción no violenta.